Aleluya, 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 aleluya. Ay, sararala. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, dele ofrenda de aplauso al Señor, que merece la gloria, la honra y la alabanza. Hay un verso, hermano Nick, aleluya, está acompañándome mi hermano Nick. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Segunda de Corintios, segunda del apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 11, el verso 3. Vamos a usar segunda de Corintios del apóstol Pablo capítulo 11, verso 3. Lo vamos a utilizar para la palabra que tenemos en esta hermosa noche. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire lo que dice Pablo, pero temo, vuelvo y repito el verso, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo le pongo como tema triunfando contra nuestros sentidos. El tema de hoy es triunfando contra nuestros sentidos. A ver si lo repetimos. Triunfando contra nuestros sentidos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gloria. Triunfando contra nuestros sentidos. Vamos a la primera pregunta. A ver, levante la mano. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5 sentidos. A ver, levánteme la mano. Vamos a mencionar los 5 sentidos. ¿Es la mano? ¿Cómo? Tacto. Tocar. Es un sentido. ¿Alguien sabe otro? ¿Cómo? ¿Ah? El gusto. Es otro sentido. 2. ¿Qué más? Olfato, oler. Ahí van 3 sentidos. La vista, van 4 sentidos. Oír, 5 sentidos. Temo, dice Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vamos a ver en la palabra un incidente
donde los sentidos, los 5 sentidos, los sentidos fueron extraviados. Le invito a Génesis capítulo 27. El primer libro de la Biblia, de Génesis, el capítulo 27. Y ahí está el anciano patriarca Isaac. Y Isaac manda a llamar a su hijo Esaú, porque Isaac quiere bendecir la bendición primogénita a su hijo Esaú. Y Isaac le dice al muchacho que venga porque quiere bendecirlo y darle la bendición primogénita. Pero estaba escuchando detrás de la puerta la esposa de Isaac, Rebeca. Y cuando oyó que el anciano iba a bendecir a Esaú, ella no quería la bendición para Esaú, sino que ella quería la bendición para el otro hijo, Jacob. Y ella hizo o algunas cosas ahí para que no recibiera la bendición Esaú, sino que lo recibiera Jacob. Y ahí vamos a ver, lo tiene, ¿verdad? El primer verso lo vamos a leer. Y vamos a ir enumerando los sentidos ahí. ¿De qué manera los sentidos fueron extraviados? Y el tema es triunfando contra nuestros sentidos. Y vamos a ver de qué forma ahí, en ese incidente, los sentidos fueron extraviados. Tiene el verso 1, hermana. ¿Me lo quiere leer? Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme a casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Vamos en el primer sentido. El primer sentido que aparece ahí fue los ojos. Dice ahí que él quedó ciego y perdió la vista. ¿Por qué? Por la edad. O sea, él no perdió la vista por enfermedad. Él perdió la vista, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron. Envejeció. O sea que perdió la vista porque había envejecido. El primer sentido que está ahí es los ojos. Él no puede usar el sentido de la vista porque él no ve. Entonces descartamos la vista. Le pide al muchacho que le traiga un guisado, que vaya a cazar un animal y que le prepare el animal y le haga un guisado como a él que le gusta. Entonces ese segundo sentido es el gusto. Pero que no solamente Esaú sabía cómo le gustaba el guisado al papá. O sea que Esaú sabía cuál era la sal, cuál era la sazón que le gustaba al papá para prepararle el guisado. Pero que acá, además de Esaú, también la esposa Rebeca sabía lo que a él
le gustaba. Y Jacob, los tres sabían cómo le gustaba al papá el guisado. Entonces me va a leer el verso 9. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras. O sea, le está diciendo a Jacob, porque como ella escuchó, y ella no quiere la bendición para Esaú, sino que quiere la bendición para Jacob. Le está diciendo a Jacob, ve al ganado y tráeme unas. De allí 2 buenos cabritos de las cabras. Exacto. Y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Como a él le gusta. Entonces ahí hay 2 sentidos que hay que descartar. Descartamos primero la vista y descartamos el gusto, porque a los 3 sabían el gusto del papá. O sea que por el gusto él no podía dejarse llevar, porque los 3 sabían cómo le gustaba al papá. Entonces hay 2 sentidos. Entonces él tiene que acudir a otros, porque todavía quedan 3. Vamos al verso 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Cuál es ese sentido? Tacto. Acércate ahora y te palparé, te tocaré, para ver si eres mi hijo Esaú o no lo eres. Tocándote, ahora ya descartamos la vista y descartamos el gusto, pero ahora tocándote el tacto, a ver si eres tú o no eres tú. ¿Por qué le dijo te tocaré? ¿Y por qué al tocarlo podías saber? Mire, Esaú era velludo, lleno de vellos. Y Jacob era lampiño, no tenía vellos. Y al tocarlo, usar el tacto, si tocaba vellos era Jacob, era Esaú. Pero si lo veía lampiño, era Jacob. Pero ¿qué hizo la perversa Rebeca? Vamos al 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Ella cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Con las pieles de los cabritos. Con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob. Entonces cuando el papá lo tocó vellos, porque ella le había puesto los vellos de la piel del cabrito, y se lo había puesto en el cuello y se lo había puesto en las manos, por si acaso el anciano te toca, que toque vellos, para que se crea que es Esaú. Ahora el 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. El tacto le decía que era Esaú, porque tenía vellos. Pero ahí hay otro sentido, ¿cuál es? ¿El qué? El oído fue el único sentido que le decía que era Jacob. La voz es la voz de Jacob. Pero las manos, cuando te toco, tienen vellos, son las manos de Esaú. Quiere decir que el único sentido
que decía que era Jacob, era el oído. Todo lo demás estaba diciendo que era Esaú. Falta, ya van 4 sentidos. A ver si usted sabe, porque los hemos numerado, cuál será el que falta. El olfato, dice el joven, el niño. Ese es el que falta. Vamos al 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo. El que faltaba es el que dice el jovencito, que faltaba el olfato. Le dice al muchacho, a Jacob, acércate y bésame. Pero el padre quería que el muchacho lo besara para olerlo, dice ahí. Cuando lo vio, la perversa Rebeca le había puesto los vestidos. Y cuando se acercó a besar al papá, el papá olió y olió los vestidos, y los vestidos olían a Esaú. Entonces un solo sentido decía que era Jacob. ¿Cuál fue? El oído. Entonces, ¿qué pasó? Dice allí que se acercó y lo bendijo, porque los sentidos de él se extraviaron. ¿Los sentidos de él se qué? Extraviaron. Entonces, el tema es triunfando contra nuestros sentidos. ¿Cuál es el tema? Triunfando contra nuestros sentidos. Contra nuestros sentidos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Ahora vamos al primer Adán, a Eva, que habla Pablo, que la serpiente con su astucia engañó a Eva. También el engaño de la serpiente con el primer Adán tuvo que ver con sentidos. Ese era el temor de Pablo. Cómo se usaron los sentidos en Eva, y Eva fue engañada por la serpiente porque se extraviaron los sentidos de ella. Él teme que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a Génesis 3, que es el primer Adán del temor de Pablo. Capítulo 3 de Génesis, primer verso, vamos a leerlo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Va a seguir leyendo. Pablo está repitiendo ese verso 1 del capítulo 3. Por eso Pablo dice en Corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Con su qué? Astucia. Y entonces Pablo usó la serpiente, ese verso 1, la serpiente es astuta. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y Pablo emplea ese término de Génesis 3:1. La serpiente astuta. Vamos a seguir. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. Vamos a detenernos ahí y va a seguir leyendo. Si ella respondió, ¿qué fue lo que ella hizo? ¿Cómo? Oír. Ahí está el primer sentido, oír.
Satanás es bien astuto. La serpiente era bien astuta. ¿Cuál es el sentido que usa el enemigo para engañar a la mujer? ¿Qué? La mujer se pone bien bonita cuando le dicen qué bonita te ves y le dan halago. Y eso entra por los hombres que están acá. ¿Cuál es el sentido que usa Satanás para engañar al hombre? Mira, las mujeres saben el sentido que usa Satanás. Y no contestan los hombres, las que contestan son ellas. La mujer es el oído y el hombre es la vista. Entonces era bien astuta porque él sabía que el sentido del oído era muy despierto en ella, la mujer. Entonces viene con una polémica. Con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Entonces, como ella oyó, trató de explicar lo que Dios había dicho. Pero eso era lo que quería la serpiente, que ella oyera y que le explicara, que entrara en una conversación. Y lo logró. Se lo puso así: con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Y la misma serpiente sabía que Dios no había dicho eso. Dios había dicho, ahora ella le aclara lo que Dios dijo. Pero eso era lo que quería la serpiente, porque la serpiente era ¿qué? Eso era lo que quería la serpiente, que ella aclarara, que ella explicara, que ella oyera. Vamos a ver la explicación que le da. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Nosotros podemos comer del fruto de los árboles. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Podemos comer. Dios no nos dijo que no comamos de los frutos de los árboles. Dios no dijo que no comamos de un solo árbol. Pero ella le añadió algo que no dijo Dios. ¿Para qué qué? Ni lo tocaréis. Eso no lo había dicho Dios. Pero ya estaba la conversación, ya ella había oído, ya andaba la conversación. Y eso era lo que quería la astucia de la serpiente. Ya el primer sentido ya lo tenía con él, ya tenía el sentido del oído. ¿Por qué verso va? El 3, lo leyó, ¿verdad? Sí, ya el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La contradicción, digo, no moriréis. Siga. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ajá. Dijimos el sentido del oído. Ahora hay otro sentido ahí. Y vio. Y era agradable a los ojos. Entonces primero era el oído y ahora es los ojos. Y vio. Y que era agradable a los ojos. Por eso que Pablo dijo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. Ya van dos sentidos, el oído y la vista. Siga el verso ese 6. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¡Tomó! ¿Qué sentido es ese? Tacto. 3 sentidos. Pero solamente usó 4, hermano, no solo 5. Usó otro más. Y tomó de su fruto
y comió. Ese es el cuarto sentido. ¿Cuál es comió? ¿Cuál es ese? El gusto, el paladar. 4 sentidos usó para extraviar y engañar a Eva. Y por eso el apóstol dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hablamos, ya yo dije que era el primer Adán. Hay un segundo Adán. A ver, ¿quién es el segundo Adán? Cristo es el segundo Adán. Y también la serpiente con su astucia vino a engañarlo. Pero vamos a ver qué pasó. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Dice que está Jesús en el desierto. Y en el desierto lo que hay es arena y piedra. Entonces el desierto está lleno de arena y piedra. Le dice, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si él hacía que las piedras se convirtieran en pan, dice ahí que ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Entonces él tenía hambre. Al convertir la piedra en pan, eso iba a servirle de tentación. Y ahí está el primer sentido. ¿Cuál es? El gusto, el paladar. Porque esa piedra hecha pan, le iba a servir de tentación porque él tenía hambre. Entonces lo ataca por el gusto. Pero cuando le dice, si eres hijo de Dios, haz que la piedra se convierta en pan. Y está tentándola para el gusto y el paladar. Mire lo que sigue. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Escrito está. Mire cómo él triunfó sobre sus sentidos. Los sentidos, Satanás decía que hiciera que la piedra se convirtiera en pan. Ese pan iba a mover los sentidos, él tenía hambre, iba a mover los sentidos del gusto y del paladar. Ahora escrito está. Entonces Cristo venció. Mire que el escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le cita el libro de Deuteronomio. Es Moisés en Deuteronomio que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Cristo venció, triunfó sobre sus sentidos. ¿Con qué? Con la palabra. Por eso es que es importante que nos llenemos de la palabra. Porque cuando nos llenamos de la palabra, es el arma para triunfar contra nuestros sentidos. Ahí está el sentido de el gusto, el paladar. ¿Por qué verso va? Siga. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le mostró.
¿Qué sentido hay ahí? Lo lleva a un alto monte y le muestra todos los reinos de la tierra. Le mostró. Ahí está. Primero son dos sentidos. Primero el gusto y el paladar, y ahora en la vista. Le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dice. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Sí. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Al Señor tu Dios, otra vez usa la palabra. Entonces por eso es que nosotros triunfamos contra nuestros sentidos, hermanos, cuando nos llenamos de la palabra. Y cuando usted se llena, el primer Adán no citó la palabra, entró en una conversación con la serpiente y fracasó, y sus sentidos fueron extraviados. Pero cuando usted se llena de la palabra, por eso es que es importante que nos llenemos. Para eso es la iglesia, para eso son las campañas, para eso es todo esto, para que usted se llene de la palabra y usted triunfe contra sus sentidos. Para la ofrenda de aplauso a Cristo. Éxodos 32. Vamos a buscar Éxodos 32. Ahí está hablando de Moisés y Josué. Ahí está Moisés bajando del monte Sinaí. Cuando Moisés llevaba 40 días también en el monte Sinaí. Y cuando baja del monte, Moisés trae algo. La primera persona con la cual Moisés se encontró fue con Josué. Porque Josué no se quedó con el pueblo abajo. Josué subió el monte con Moisés. Moisés, solo él, llegó a la cumbre del monte. Josué se quedó más abajo. Pero de ahí no se movió en los 40 días hasta que Moisés bajó. Por eso que cuando Moisés bajó de la cumbre del monte, el primero que se encuentra es a Josué. El pueblo estaba abajo. Y Moisés bajaba, alabado sea el Señor. Mire ver ese verso 18 del 31. Es el último verso, ¿verdad? 18. A ver qué dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ajá. Moisés bajaba con las tablas de piedras escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. O sea que él bajaba con las tablas de los 10 mandamientos. O sea que él bajaba con la palabra de Dios. ¿Bajaba con qué? Y ahorita dijimos que Cristo venció a Satanás ¿con qué? Con la palabra. Ahora Moisés tiene la palabra y Dios le había dado la palabra y él viene cargando las tablas de piedra con la palabra y se encuentra con Josué. En el verso 17 de ese capítulo 32, 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, antes de la respuesta, miren lo que percibió Josué. El pueblo está abajo y él percibe que el pueblo abajo está peleando
Alarido de pelea. ¿Cómo lo percibe? ¿Con el sentido de qué? Ahí está el oído. Alarido de pelea, porque el pueblo está abajo y Josué y Moisés estaban en el monte, todavía no habían bajado. No oye ruido, alarido de pelea. Allá abajo están peleándose. No sé por qué se están peleando, pero están peleándose. El que tiene la ley no percibió que estaban peleando, percibió otra cosa. Sus oídos oyeron otra cosa. Por eso es que es importante llenarnos de la palabra, porque cuando nos llenamos de la palabra, los sentidos actúan correctamente. Mire lo que percibió en el otro verso, Moisés. Y respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. No es que están peleando. Voz de cantar oigo yo. Oigo yo, el sentido del oír. Yo oigo que están cantando. Cuando bajaron los dos abajo, no estaban peleando. Estaban cantando y adorando al becerro de oro. Aleluya, y decían que aquel becerro los había sacado de Egipto. Y lo que hacían es lo que percibió el que tenía la palabra en la mano. Porque el que tiene la palabra en la mano, como Cristo venció a Satanás con la palabra, el que tiene la palabra en la mano, sus sentidos no se extravían, sus sentidos andan correctamente. Por eso es que es importante que nos llenemos de la palabra, y cuando nos llenamos de la palabra, nuestros sentidos actúan correctamente. Vamos a pasar al Nuevo Testamento y vamos a pasar a Marcos 5, capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, y vamos al verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. O sea que ella parece ser que era una mujer de ingreso, porque dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, porque esa mujer llevaba 12 años con flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía el médico y nada le había aprovechado. Antes le iba peor, el flujo de sangre seguía igual y era 12 años de flujo de sangre. Síguele. Cuando yo hablar de Jesús, ahí está el primer sentido. ¿Cuál es? Oyó hablar de Jesús. Ahí es el sentido. Ahí está triunfando sobre su sentido, porque va camino a un milagro de una mujer que tiene flujo de sangre por 12 años y que gastó todo el dinero con los doctores y nadie le sanaba de su flujo de sangre. Oye, usa el sentido del oír. Oyó hablar de Jesús. vino por detrás entre la multitud. Ajá. Mire cómo viene. Ella viene escondida. Ella viene ¿por dónde? Por detrás. Por detrás. Así como yo me pongo detrás de la joven, así ella viene escondida. ¿Por qué ella viene escondida? Ella no podía tocar a nadie. Era una multitud. La mujer de flujo de sangre, que tiene flujo de sangre, es inmunda. Y si se ponía a tocar a alguien, ¿qué hacían con ella? ¿La qué? La mataban, la apedreaban, porque tocaba a alguien, y ella era inmunda. Según la Biblia, ella era, según el Antiguo Testamento, por eso es que ella viene por detrás. Ella viene escondida, porque ella no puede hacer lo que está haciendo.
Ella oyó el sentido del oír y viene escondida, viene por detrás. Alabado sea el Señor. A ver, póngale alguna marquita ahí en Marcos 5, porque me va a buscar Levítico 15. Ponga ahí el lapicero, porque ahorita volvemos a Marcos 5. Levítico 15, verso 25. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, Más de su costumbre es fuera del periodo y de la regla de la mujer. O sea que la mujer no es el periodo normal, sino que es un flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo llevaba este flujo? 12 años. Ya no era la regla y el periodo de la mujer. Ya era algo de enfermedad. Vuelve y lea el 25. y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de costumbre. Será inmunda. Sigan otro verso. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Si ella se sentaba en esa silla y yo venía y me sentaba en la silla, yo me hacía inmundo porque ella usó esa silla. La cama donde dormía nadie podía tocarla porque ella era inmunda. La silla, más abajo dice el plato, la cuchara, todo lo que usaba era inmundo. O sea que esta mujer era para la ley inmunda. Para la ley ella era inmunda. Y por eso es que ella vino por detrás. Y además de ser inmunda, por ser inmunda, era sentenciada a muerte. Por eso viene por detrás. Siga el lapicero que aguantó, Marcos 5. Alabado sea el Señor. Estamos en el 27, ¿verdad? Verso 27. ¿Qué dice? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. Primero él oyó, oído, y ahora tocó. ¿Qué? Tacto. Aquí usa dos sentidos. Usa el oír y usa el tocar. Tocó el manto. ¿Y por qué toca el manto? ¿Qué dice? Porque decían, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré. Decía, ella tenía la fe que si lo tocaba, iba a ser salva. Iba a recibir su milagro. Acá los sentidos están siendo transformados por el Señor. Dios está usando los sentidos, alabado sea el Señor, para su gloria y para su honra. Está usando los sentidos para operar un milagro en una mujer que tiene flujo de sangre por 12 años. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida que tocó, que usó el tacto, enseguida que tocó, que usó el tacto, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fuerte el aplauso para Cristo. De esa manera triunfamos contra nuestros sentidos. Y nuestros sentidos son usados para su gloria y para su honra.
Alabado sea el Señor. Y usted tiene victoria, como dijo Pablo, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que todos nuestros sentidos estén conduciendo la sincera fidelidad a Cristo. Hoy que estamos acá celebrando 15 años, aleluya, que todos nuestros sentidos estén en disposición de la sincera fidelidad a Cristo, siéndole fiel, alabado sea el Señor, y todos nuestros sentidos controlados y dominados por el Señor. A su nombre.